Hoy hablaré del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y cómo vencerlo? No te lo pierdas. En primer lugar, debemos de saber y reconocer qué es el miedo, de dónde nace el miedo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Una vez que Adán pecó, cuando oyó la voz de Dios, dice que tuvo miedo. El miedo es consecuencia del pecado. Cuando Adán pecó, entró el miedo en el ser humano. Y por esa razón el miedo es uno de los peores destructores que ha venido en la humanidad. Con el miedo muchas veces no tenemos grandes éxitos en nuestras vidas espirituales porque hay miedo en nuestras vidas. Pero cómo vencer el miedo lo vamos a aprender de esta manera. Por eso el miedo se quedó en el ser humano, en cada uno de nosotros. Tiene miedo el ingeniero, el doctor, el licenciado. Todos de una u otra manera tienen miedo, hasta el científico. Todos sienten miedo en alguna ocasión, porque el miedo es imposible extirparlo con nuestras propias fuerzas, porque el miedo es consecuencia del pecado. Por esa razón tenemos miedos a los animales, a lo desconocido, a la vejez, a la pérdida de un empleo, al futuro. A todo le tenemos miedo. Y por eso las grandes consecuencias que ha traído el miedo en el ser humano es que muchas veces fracasamos por no confiar en Dios. El miedo hace que fracasemos en cualquier ámbito de nuestras vidas, sea nuestra vida espiritual o lo que sea. Si hay miedo, nunca vamos a triunfar, nunca vamos a vencer, nunca vamos a salir adelante. Si en este 2021 estamos con ese miedo y no ponemos un alto al miedo, nunca vamos a triunfar y nunca vamos a vencer cualquier obstáculo en nuestras vidas, porque el mismo miedo ha sido uno de los destructores que ha venido en el ser humano. Por eso es consecuencia del pecado el miedo. Cuando Adán pecó, sintió miedo. Y muchas veces sentimos miedo y por eso ese miedo ha traído grandes consecuencias en la humanidad. No lo deja vencer, no lo deja prosperar, no lo deja tener una vida de éxito, porque el miedo se apodera en nuestras vidas. Pero ¿cómo vencerlo? Esto es lo más importante que usted debe de saber, cómo vencer el miedo. En la Biblia encontramos muchos pasajes de la Biblia donde Jesús dice: no teman. Jesús vino en la tierra y Él estuvo entre los hombres y conoce cuáles son sus debilidades y también conoce cuáles son tus miedos y cuáles son mis miedos. Y por esta razón Él en muchas ocasiones en la palabra de Dios Él dice: no teman, no tengan miedo, solo debemos de confiar en Dios. El antídoto para el miedo es la confianza que debemos de depositar en Dios. Siempre debemos de confiar en Él, porque en Él está nuestra confianza, en Él está nuestra fuerza para vencer todo temor, todo miedo, porque el miedo entró por el pecado, pero Cristo, cuando vino a morir en la cruz del Calvario, Él venció todo aquello que nos estaba matando, todo aquello que nos estaba destruyendo nuestra vida, porque el miedo muchas veces destruye tu vida espiritual, porque el miedo es el destructor de nuestras vidas. Por esa razón Cristo murió en la cruz del Calvario y llevó todos nuestros miedos. Él los anuló y solo debemos de confiar en Él para salir triunfantes y vencedores y vencer el miedo, porque Él venció todo pecado cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahí llevó todos nuestros temores. El antídoto para vencer el miedo se llama Jesús. Confiar en Él, tener la plena confianza que con Él vamos a salir adelante, que con Él vamos a vencer todo obstáculo en nuestras vidas, que con Él vamos a vencer toda tentación, todo aquello que no nos puede llevar al éxito, que no nos puede llevar a una vida espiritual exitosa, porque no solo siente miedo aquella persona que no ha conocido a Dios, aquella persona que no ha reconocido como su único Salvador, sino también aquellos que profesamos la fe, tener fe en Él. Tenemos miedo porque hemos visto muchos ejemplos en la Biblia. Los discípulos tuvieron miedo cuando se hundían en la barca. Moisés tuvo miedo, Abraham tuvo miedos. En alguna ocasión vamos a sentir miedo, pero la esperanza y la confianza está que somos hijos de Él. Jesús nos está diciendo: no teman, solamente confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Él venció todos nuestros temores, Él venció
todos nuestros miedos. Y quiero dejarles unos textos bíblicos para que usted pueda aferrarse a ellos, usted pueda estar aferrado a ellos en este año 2021 y pueda decirle: yo confío en Él, yo quiero vencer todo miedo para tener una vida triunfante y victoriosa. Dice la palabra del Señor ahí en Salmo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando usted tenga miedo, cuando usted tenga tanto temor, tanto miedo a lo que usted quiere triunfar, a lo que usted quiere lograr en este año, solamente confía en Dios, porque de esa manera nosotros vencemos el miedo. ¿Cómo vencer el miedo? Confiando en nuestro Dios. Cuando tengas miedo, solo confía en mí. El Salmo 27:1 también nos da otra palabra, otra promesa en la cual nosotros debemos de confiar en Dios para vencer nuestro miedo. Salmos 27:1 dice de esta manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque solo en Él hemos confiado, porque Él es nuestra luz. Él nos saca de la oscuridad, Él nos saca de aquel lugar de temor, Él nos va a sacar de aquel lugar donde sentimos tanto miedo. Donde nosotros sentimos más miedo es cuando hay oscuridad, pero Él es la luz. Y en medio de esa luz no vamos a tener miedo, ni tampoco vamos a tener temor. Usted cuando camina por una calle oscura siente miedo, pero cuando camina por una calle bien iluminada no tiene ningún miedo ni temor. De la misma manera, cuando confiamos en Él, porque Él es nuestra luz, Él va a guiar nuestros pasos, y ahí en ese momento no vamos a sentir miedo ni temor, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? ¿A quién le vamos a tener miedo? Porque si Él es nuestra salvación, Él es nuestro libertador. Le dejo este último pasaje, Proverbios 29:25, dice de esta manera: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Él quiere que podamos ser exaltados, que podamos triunfar en este 2021. Dile al miedo: ya no más, hasta aquí no más. Porque el miedo no lo vas a vencer con tus propias fuerzas. El miedo no lo va a vencer el hombre con nuestra propia fuerza. El miedo lo vamos a vencer confiando en Dios, porque nuestra confianza siempre debe de estar en Él. El miedo con nuestra propia fuerza no lo vamos a vencer, porque es consecuencia del pecado y es una de las armas más letales que el enemigo ha usado en la humanidad, en el ser humano. Pero Cristo venció el miedo cuando murió en la cruz del Calvario. Solo confía en Él, solo confía en Él. En este 2021 no pierdas la confianza en Dios y vencerás todo miedo, todo aquello que quizás no te va a llevar al éxito ni a la salvación. Que Dios te bendiga.